A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una vez, Abraham Lincoln, en medio del conflicto entre esclavistas del sur y antiesclavistas del norte, a una mujer de aspecto frágil le dijo: Así que usted es la mujercita causante de esta guerra. Esa mujer era Harriet Beecher Stowe, ama de casa, religiosa puritana, que había emprendido la denuncia de las barbaries de la esclavitud. Para lograrlo, había escrito la historia de varias familias negras con un personaje central llamado Tío Tom. En esos relatos estaban clamorosamente denunciados todos los horrores de la esclavitud. Pero también en aquellas páginas, un sentimiento religioso puritano inundaba el ambiente y maniataba a los esclavos. Los esclavos y esclavas eran sometidos y humillados, nunca altivos, nunca decididos a luchar por sus derechos, y alentaban sus esperanzas siempre en la lectura de textos religiosos. Esta actitud de los esclavos frente a los déspotas blancos hizo que años más tarde los grupos de lucha por el poder negro en los Estados Unidos repudiaran la novela, dado que aparecían como incapaces para amarse y combatir la opresión. Inclusive la expresión Tío Tom se convirtió en insulto para los que no tenían agallas para combatir el racismo y las injusticias. En fin, pero más allá de las limitaciones ideológicas de esta obra, en su época fue el detonante para que el norte tomara conciencia de las condiciones de los esclavos en el sur y se iniciara la lucha por la dignidad humana. Herbert Beecher Stowe, el ama de casa puritana que se lanzó a escritora y que a su manera generó una guerra y aceleró la libertad negra, estaba muriendo un día como hoy, 1 de julio de 1896. Y aunque su nombre es casi anónimo, a pesar de su espíritu de resignación, su voz de denuncia sigue resonando en todos los tiempos. Detrás de las noticias. Titulares. Nuevas medidas de restricción vehicular en Quito desde el 1 de julio. Estados Unidos donará 2 millones de dosis contra el COVID-19 de Pfizer a Ecuador. Conozca los puntos donde el municipio tomará pruebas para detectar el COVID-19. 113 entidades financieras falsas han realizado estafas en el país. Ministra de Educación anuncia que nadie perderá el año. Los guaguacentros tendrán un sistema de cámaras. Tributación de hoy hablará de deducibilidad del gasto nómina. Segmento de opinión, el desarrollo rural integral. En política internacional, el país al norte. Los editoriales serán de Talía Flores, la Asamblea Nacional salva los muebles. José Hernández, caso Yunda, la jueza del escándalo. Alberto Dajic, exportadores de energía. Y Martín Payares, ISPOL, la podredumbre de la Bolsa de Guayaquil. Noticias del día con Carla Sánchez. Nuevas medidas de restricción vehicular en Quito desde el 1 de julio. El municipio de Quito informó que se definieron nuevas restricciones vehiculares que regirán en la capital a partir de este 1 de julio. Luego de una reunión entre el alcalde Jorge Yunda y su equipo de movilidad, el cabildo indicó que la restricción de 4 placas al día se mantiene bajo la modalidad hoy no circula. Dentro de este esquema no habrá cambios en los dígitos ni los días de restricción. Lo que sí se modifica son los horarios de aplicación de la restricción. Ahora será de lunes a viernes desde las 7 horas hasta las 19 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados habrá libre movilidad las 24 horas del día. De lunes a viernes entre las 19 horas hasta las 7 horas, los vehículos podrán circular libremente. Las excepciones establecidas son las anteriores resoluciones que se mantienen: sector productivo, estratégico, comunicadores sociales, médicos, etc. Estados Unidos donará 2 millones de dosis contra COVID-19 de Pfizer a Ecuador.
El gobierno de Estados Unidos concretará una donación de 2 millones de dosis anti-COVID-19 de la firma norteamericana Pfizer y su socio alemán BioNTech. El primer cargamento llegará esta semana, lo informó la Embajada de Estados Unidos por medio de su cuenta red social en Twitter. En el documento se explica que la donación se da en el marco de las relaciones sólidas que hay entre los dos países. El país norteamericano anunció que planea asignar cerca de 14 millones para América Latina y el Caribe. El presidente Guillermo Lasso agradeció a su par Biden y a Harris por la donación de las fórmulas y por unirse a los esfuerzos del plan de vacunación 900 presentado oficialmente el lunes 31 de mayo del 2021. Conozca los puntos donde el municipio tomará pruebas para detectar COVID-19. Las brigadas móviles de la Secretaría de Salud del municipio llegan para tomar muestras de COVID-19 a transeúntes y vecinos que presenten síntomas de esta enfermedad. La Secretaría de Salud informó que las brigadas se distribuirán en varios sitios en el transcurso de esta semana. Jueves 1 de julio en el sur, Parroquia La Mena, Barrio San Fernando de la Mena, calles Luis Zambrano y Encomenderos. Centro, Parroquia Puengasí, Barrio Manuel Córdoba Galarza, Camino de los Incas y calle P. Norte, Parroquia Cotocollao, Barrio La Florida, sede del Comité Ciudadela La Florida. Viernes 2 de julio en el sur, Parroquia La Mena, Barrio Eugenio Espejo, calles Profeta Joel y Santa Mercedes de Jesús. Norte, Parroquia Carcelén, Barrio Carcelén, Casa Somos de Carcelén Bajo. En la ruralidad, Parroquia Conocoto, Barrio Montserrat, calles Lizardo García y Fernández Heredia. También se atiende en los puntos fijos de atención ciudadana, sur, en Guamaní, Unidad Educativa Julio E. Moreno, calles Patricio Romero, S55-161 y Primera Transversal. Quitumbe, Unidad Educativa Quitumbe, calles S31 Sapi, OE3 540 y Rumichacañán. Centro de Chimbacalle, Parque de las Diversidades, Avenida Maldonado y Pujilí, 097-9946-473. Centro Histórico, Unidad Educativa Sucre, calles Montúfar, N334 y Sucre, Belsario Quevedo. Colegio Municipal 9 de Octubre, calles Francisco Lizariazu, N24, 229 y Núñez de Bonilla. Norte, Calderón, Coliseo Deportivo de Calderón, calles María Duchisela y 9 de agosto. 113 entidades financieras falsas han realizado estafas en el país. Según la Superintendencia de Bancos, hasta la fecha se han podido detectar 113 entidades financieras falsas que ofrecen inversiones, además de créditos inmediatos sin ningún tipo de requisitos. Las señales para identificar una oferta de servicios financieras falsa puede ser esquemas secretos, altos rendimientos, comisión por nuevos miembros y lo más común es que la oferta la harán a través de redes sociales o WhatsApp. Ninguna institución financiera controlada opera de esa forma, dice el ente de control. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elaborado en 2019, entre 150 millones y 200 millones de dólares al año se mueven en esquemas financieros ilegales. No solo de inversiones, sino también a través de los llamados chulqueros, prestamistas no autorizados. Eso significa que alrededor de 2.000 millones de dólares del patrimonio de los ecuatorianos se han perdido en medio de estafas durante los últimos 10 años. Ministra de Educación anuncia que nadie perderá el año. La ministra de Educación, María Brown, confirmó que en este ciclo escolar tampoco perderán el año lectivo ningún alumno, tal como ocurrió en el año escolar pasado. No se recomienda que haya pérdida del año en este momento, por eso se anunció la no pérdida del año, porque hay estudiantes que por una decisión que no es suya, sino por las circunstancias no han podido continuar con su proceso educativo, y mal haríamos en penalizar a estudiantes que no tienen la opción de otras alternativas para la continuidad de la educación, detalló Brown. Brown detalló también que existen procesos de recuperación. Tenemos los supletorios que te permiten mejorar las notas y aquellas áreas donde no se han alcanzado las metas establecidas. Según el cronograma, del 20 al 23 de julio de 2021 se rinden los exámenes supletorios. Del 18 al 20 de agosto los exámenes remediales y del 27 de agosto el examen de gracia.
Los guaguacentros tendrán sistema de cámaras. La alcaldía está trabajando en el nuevo modelo de gestión para la reapertura de los guaguacentros que desde el 2020 cerraron. Jorge Yunda, alcalde de Quito, indicó que se encuentran haciendo pruebas piloto y hay 19 de estos centros de cuidado de la primera infancia funcionando especialmente cerca de los mercados. El burgomaestre asegura que están analizando el nuevo modelo de gestión y adelanta que una de las bases será tener cámaras para tener videovigilancia en línea y así monitorear que haya un adecuado cuidado a los menores. Yunda recuerda que 2 de estos centros recibieron denuncias por maltrato infantil. En 2019 hubieron 5 denuncias. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar sobre el gasto de la nómina. Me han pedido que por favor hablemos sobre el gasto de la nómina dentro de las sociedades y de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. ¿Qué es el gasto de la nómina? El gasto de la nómina está conformado por algunos rubros. He querido llamarle al gasto nómina como este gasto que tiene relación con los empleados en relación de dependencia. Se entiende que los empleados en relación de dependencia son aquellos que se encuentran bajo el Código del Trabajo para el sector privado. Cuando usted como patrono, llámese persona natural o sociedad, tiene empleados en relación de dependencia, aquellos empleados que tienen que cumplir con una jornada de trabajo, que tienen que someterse dentro de estas disposiciones del patrono y que usted tiene obligaciones patronales importantísimas, sobre todo aquellas que tienen que regular esta relación entre trabajador-empleado, esa relación armónica que sobre todo tienen que cumplirse para evitar riesgos laborales, riesgos sociales y también riesgos tributarios. Y eso es importantísimo para hablar sobre la deducibilidad del gasto de la nómina. Existe un artículo muy importante que es el artículo 10, numeral 9 de la Ley Tributaria y 28, numeral 1 del Reglamento Fiscal, sobre todo cuando estamos en un régimen general sobre la deducibilidad. ¿Qué quiere decir deducibilidad? Que el gasto se pueda restar, que sea un gasto deducible del impuesto a la renta para que usted haga un pago justo, un pago adecuado. ¿Cuál es el factor fundamental para que este gasto sea deducible? A la nómina yo le he dividido en 3 partes. La primera parte, los ingresos normales y pecuniarios. Para que este gasto sea deducible, los ingresos normales y pecuniarios tienen que estar aportados al IES 100% hasta la fecha de la declaración del patrono. Si es una persona natural, hasta el mes de marzo. Si es una persona jurídica, hasta el mes de abril. 100% aportado al IES. De esta manera el gasto va a ser deducible. Si no se ha aportado al IES, el gasto será no deducible. Adicionalmente, con todas las implicaciones de la no aportación. Sin embargo, en este momento estoy solamente considerando las implicaciones tributarias. Sin embargo, le recuerdo que existen las implicaciones de la no aportación en el ámbito de la seguridad social y en el ámbito del Código del Trabajo. Pero nuestra norma tributaria es muy específica. Si usted no aportó al IES, el gasto es no deducible. ¿Cuáles son los rubros que usted debería, por ejemplo, haber aportado al IES? Los sueldos, las horas extras, las gratificaciones, las bonificaciones. Todo rubro que tenga una característica de normal y pecuniario.
Eso lo dice el artículo 11 de la Seguridad Social y el artículo 95 del Código del Trabajo. Le repito, por favor, el artículo 19 de la Ley Tributaria y el artículo 28.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno dice que para que las remuneraciones normales y pecuniarias sean deducibles, usted tiene que aportar al IES el 100% hasta la fecha de la declaración del patrón. Si es una persona natural, hasta el mes de marzo, y si es una persona jurídica, hasta el mes de abril. Estamos hablando del régimen general. Pero obviamente usted sabe que debe siempre aportar al IES en cualquier régimen, no solamente pensando en la parte fiscal, sino también en la parte social y en la parte del Código del Trabajo. En el resto del concepto, vamos a mirar, por ejemplo, qué pasa con el resto de la deducibilidad, por ejemplo, con las remuneraciones adicionales, como 13º o 14º, para que sea deducible. La normativa dice conforme al Código del Trabajo y las demás leyes sociales. Pero usted me va a decir, ¿y qué pasa con los beneficios de orden social, con las exenciones al IES o con las prestaciones sociales? La normativa tributaria habla que para que ese factor o el resto de la nómina sea deducible, dice conforme al Código del Trabajo y las demás leyes sociales. El gasto de la nómina está conformado por varios factores: las remuneraciones normales y pecuniarias aportadas al IES, las remuneraciones adicionales como 13º y 4º, los beneficios de orden social, las prestaciones sociales o las exenciones al IES, siempre y cuando se cumpla con el Código del Trabajo y las demás leyes sociales, serán deducibles. Es decir, que el gasto nómina es un conjunto de valores, de beneficios que se pagan a los trabajadores y tienen diferentes condiciones legales para que sean deducibles. ¿Qué quiere decir deducibles? Que se puedan restar, que se puedan en cierta manera cumplir esa condición que permite la ley tributaria para que se puedan considerar como valores que sean aceptables para el pago del impuesto a la renta. Todos nosotros como sujetos pasivos necesitamos determinar de manera correcta una base imponible de impuesto a la renta, ya que nosotros tenemos un concepto en un régimen general de que nuestros costos y gastos son deducibles, ya que nos han ayudado a generar un ingreso gravado. Cuando nosotros tenemos un ingreso gravado como personas naturales o sociedades, necesitamos que todos los costos y gastos se puedan restar para determinar esa base adecuada sobre la cual vamos a pagar ese impuesto a la renta. Y los sueldos, los salarios, los beneficios de orden social que pagamos a los trabajadores deben ser gastos que deben cumplir con formalidades para poder luego determinar la base legal adecuada sobre la cual se va a calcular el impuesto a la renta, y ese impuesto a la renta tiene que ser el adecuado. El gasto nómina siempre será un gasto importante dentro de las organizaciones y el cumplir con todas las formalidades es el que será importante. Un gasto nómina con todas las formalidades establecidas en el artículo 19 de la Ley Tributaria y 28.1 del Reglamento Fiscal en un régimen general es el que hará la diferencia. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy. Muchas gracias. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Tenemos que convertir al Ecuador en un país agroexportador. Dentro de los proyectos prioritarios que fueron parte de la oferta electoral del presidente Guillermo Lasso Mendoza, se encuentra el apoyo al sector primario de la economía, esto es, el sector agrícola. Tras comprometerse a la entrega
de créditos a bajo costo, al 1%, de interés y a largo plazo, 30 años, se definió en forma clara y concreta un camino abierto que permita la rehabilitación del campo, así como una proyección a mediano y largo plazo de un Ecuador agroexportador. Tengo la certeza de que apoyar al campo, a la ruralidad, a la agricultura, a la ganadería, es multiplicar espacios de trabajo y trazar una ruta segura en procura de proyectar la consolidación de un país que exporte al mundo productos agrícolas y alimentos de elevada calidad. Considero fundamental que el presidente Lasso establezca con urgencia una Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Rural Integral como una moderna unidad ejecutora adscrita a la Presidencia de la República que se encargue de la ejecución de un vasto plan nacional que aborde aspectos primarios inherentes al saneamiento ambiental con proyectos específicos de agua potable y alcantarillado, así como con programas de educación, dando especial énfasis en la formación técnica de agropecuarios, de ganaderos, de agroindustriales. En materia educativa, técnica, será indispensable lograr que la conectividad llegue a todos los espacios de la ruralidad ecuatoriana, a fin de que el Internet, junto con otras herramientas tecnológicas, se conviertan en eficaces espacios de apoyo al campo, así como con la telemedicina humana y veterinaria. Un rubro de enorme importancia para lograr el desarrollo sostenido y sustentable del sector primario de la economía constituye sin duda alguna el urgente mejoramiento de las redes viales de los sectores rurales de la patria, actualmente abandonados y destrozados por la falta de atención oportuna y la negligencia culposa de gobiernos autónomos descentralizados cuyos presupuestos se destinan a obras secundarias, todo lo cual retrasa el avance y el desarrollo de cadenas productivas, llegándose al inconcebible extremo de ver con verdadera angustia cómo se pierden toneladas de productos agrícolas por la falta de buenos caminos vecinales. El desarrollo de un Ecuador agroexportador pasa por la necesidad de la planificación y la ejecución de un vasto plan nacional de desarrollo rural integral donde se proyecte apoyo financiero, asistencia técnica, educación, salud, seguridad, vialidad. Hace 2 décadas, el Consejo Provincial de Pichincha, liderado por el extraordinario prefecto Patricio Romero Barberis, condujo en esta provincia un proyecto piloto de desarrollo rural integral de la zona noroccidental. El consejero provincial, ingeniero Gustavo Chávez Jaramillo, conformó un equipo interdisciplinario para llevar adelante tan importante programa de desarrollo. Una vez presentado el proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo, el organismo multilateral procedió a darle la prioridad necesaria para la entrega de fondos, muchos de ellos no reembolsables, de fondos crediticios requeridos para tan ambicioso proyecto. La planificación en su primera etapa se desarrolló e implementó en la zona rural del noroccidente de Pichincha con enorme éxito. Más, la falta de seguimiento, la falta de compromiso, la falta de visión de las nuevas autoridades del Consejo Provincial de Pichincha determinaron que este proyecto extraordinario quede trunco. Nuestro país requiere con urgencia una verdadera conversión de la actual matriz productiva a fin de migrar a un estado que vive de la producción petrolera y minera para darle al Ecuador en su conjunto social
una ruta segura y permanente hacia el desarrollo del sector primario de la economía que nos convierta en un moderno país agroexportador, así como en seguro receptor de masivo y selecto turismo ecológico con el consiguiente aporte permanente de divisas. Por todo lo expresado, en forma respetuosa, insisto en mi sugerencia al señor presidente de la República para que estudie la viabilidad de establecer una Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Rural Integral adscrita a la Presidencia de la República para dar la importancia que tiene en el desarrollo nacional el sector agrícola, así como la ruralidad en su conjunto, otorgando al Ecuador un claro camino para su desarrollo económico y social con un sólido proyecto nacional de permanente sustento. Global Hoy con Alan Carney. Con el paso de las semanas, la situación que vive nuestro vecino del norte, al que ya no sé cómo llamar, continúa deteriorándose en una especie de guerra civil de nuevo cuño. A lo largo de toda su historia reciente, se ha vivido una situación de violencia muy extendida en lo rural con las guerrillas marxistas de las FARC y del ELN, principalmente, a partir de los años 60 del siglo pasado, guerrillas que se transformaron en organizaciones delictivas asociadas al jugoso negocio del narcotráfico, pero que tampoco le han hecho ascos al secuestro industrializado a niveles aterradores. En lo urbano, la guerra contra los cárteles criminales, sobre todo en Cali y Medellín, pero también en Bogotá, con el asalto al Palacio de Justicia por otro grupo guerrillero, el M-19, dieron lugar a una extrema violencia urbana en la que hubo actos de terror constantes, autobombas, atentados criminales y asesinatos políticos. La aparición de las denominadas autodefensas añadió aún más leña al fuego que de manera sostenida ha venido consumiendo a nuestro vecino del norte, al cual ya no sé cómo llamar. Como en muchas partes del mundo, allá también se está buscando reescribir la historia, pretendiendo borrarla por el simple expediente de tumbar unas estatuas y por el enjuiciamiento y satanización de algunos actores históricos bajo ópticas, criterios y valores que nada tienen que ver con los de gente que vivió y actuó hace medio milenio. A quienes indignados levantan la voz y protestan ante los crímenes de los conquistadores españoles, poco se les ha escuchado criticar los de los pueblos originarios, como el caso de los aztecas, que requerían guerras anuales contra sus vecinos para disponer de 20,000 o más víctimas cada año para ser sacrificadas a los dioses por los sacerdotes aztecas por el piadoso método de abrirles el pecho con un cuchillo de piedra para a continuación arrancarles el corazón. ¿Será que esta práctica debe inscribirse dentro del folclore local y recuperarse por respeto a la identidad cultural? ¿Esto no es un crimen atroz del imperialismo azteca? ¿O es que solo los imperialismos del hombre blanco lo son? Las culturas originarias, particularmente en el Caribe, concretamente en la isla de Guadalupe, practicaban sistemáticamente el canibalismo, criando para tal efecto a niños que eran, al parecer, plato favorito del menú, sin desdeñar, cuando los conflictos intestinos lo producían, carne humana más madura. Las crónicas de estos episodios son bastante explícitas y abundantes. Los sacrificios humanos se hallaban bastante extendidos en muchas culturas, desde Canadá hasta la Patagonia. Unas veces por motivos religiosos, otras por motivos rituales, y las guerras de conquista eran al parecer tan populares como en el resto del planeta. Pese a no disponer sino de armas poco desarrolladas tecnológicamente, pues nunca desarrollaron la metalurgia del hierro y del acero,
fueron muy capaces de matarse entre sí en grandes números, tal como hicieron sus semejantes en Asia, África y Europa, con un entusiasmo digno de mejor causa. El mito del buen salvaje ha servido de base para una serie de constructos imaginarios que van desde Rousseau hasta Marx, negándose a mirar la realidad como es y no como estos mitócratas quisieran que sea. Victimizarse está de moda y da réditos, pero la historia humana aquí y en cualquier parte del mundo, en todas las épocas, es la historia también de la guerra, de la violencia, de la victoria y de la derrota, junto a la del progreso científico y técnico, al desarrollo del arte y del sentido del valor estético. Este visceral rechazo que se expresa al malvado colonialismo europeo se lo hace claro en español, para luego tomarse una Coca-Cola escuchando a Pink Floyd. Resulta bastante contradictoria toda esta rabia antioccidental cuando voy a las protestas de Blue Jean, detestable invento de la industria textil occidental, en un bus, otro engendro de la industria automotriz occidental, para lanzar cócteles Molotov con gasolina de la abominable industria química occidental. Y cuando termino en el hospital por las heridas de la batalla, me trago nomás los horribles analgésicos de la expoliadora industria farmacéutica occidental. Pero lo mejor de todo, cuando voy preso por atacar y, de ser posible, destruir los símbolos, edificios e instituciones de la malvada cultura occidental, recurro a través de mis abogados a los principios y raíces esenciales de esta infeliz cultura, los que garantizan las libertades individuales, entre ellas la de protestar, y sobre todo los derechos humanos, esa invención dieciochesca y burguesa, nacida de la entraña misma del monstruo occidental en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Supongo, asumiendo que los manifestantes sean capaces de un poquito más de sindéresis de la demostrada con lo antes mencionado, que el siguiente paso lógico será, tras tumbar las estatuas de Benalcázar, de Isabel y de Colón, será el derrumbar ese espantoso nombre que se le ha endilgado al país y bajo el que equivocadamente se han cobijado 50 millones de personas que lo han cantado en su música, en los logros de sus deportistas y que muchos llevarán grabado en su corazón. Así pues, no sé ante quién acudir con este desconcierto de no saber ya cómo se llama nuestro vecino del norte, o más bien, cómo se va a llamar cuando se erradique el insultante nombre de Colombia, infame homenaje al canalla que descubrió el Nuevo Mundo para la Europa rapaz. ¿A dónde voy a ir cuando desaparezcan esas Antioquia, Armenia o Cundinamarca, esos nombres ajenos e impuestos? Como que ya va siendo tiempo de comprender y detener el absurdo. Este afán de condenar y borrar todo vestigio, toda forma y toda expresión de la cultura occidental bajo una serie de sanbenitos y slogans, de una simplicidad y falsedad evidentes y groseras, debe terminar ya. Ojalá este paso indispensable pueda darse justamente en Colombia. Su gravitación en América, por su ubicación geográfica, su potencia económica y la pujanza, capacidad y voluntad de trabajo de su pueblo, así lo amerita. Es tiempo para Colombia de alcanzar un punto de encuentro y de equilibrio donde los extremismos fracasados den paso a la sensatez, comprendiendo que la política, por sobre todas las cosas, es el arte de lo posible. Entre tanta gente brillante y preparada como exhibe Colombia en todos los campos, tengo la certeza de que el país podrá encontrar una personalidad moderada y pragmática capaz de conducir al país hacia una conciliación sanadora que cure las heridas de tantos años, alejándose de las camisas de fuerza ideológicas y arcaicas, totalmente superadas por la historia. Que así sea. Editorial.
La Asamblea Nacional salva los muebles, por Talía Flores de Primicias. Envuelta en misterios y complejidades, la Realpolitik suele acrecentar la frustración al alimentar sospechas y suspicacias sobre la conducta humana. A la Asamblea Nacional en los últimos días le ha faltado coraje, sentido de oportunidad y hasta olfato político, ese que se desarrolla cuando se está conectado con la gente y no se aísla en la burbuja de poder, distante de la realidad. Abocada a un dilema urgente, la mayoría legislativa se decantó por el absurdo. Ocurrió así ante la posibilidad de enjuiciar y destituir a Pablo Celi, el contralor que designa sucesor y despacha desde la cárcel 4, o al exministro de Energía y Recursos No Renovables de Moreno, René Ortiz, que decantó por el exministro. Todo fue resuelto con inusual apremio y de manera inexplicable. Como los dos legisladores que plantearon el proceso en contra de Ortiz en el periodo pasado habían terminado sus funciones, el Pleno designó como interpelantes a Salvador Quispe de Pachacutic y a Luis Almeida del Partido Social Cristiano PSC. La frustración se apoderó de no pocos legisladores porque el juicio a Celi planteado por Juan Cristóbal Llori del bloque correísta de UNES también tenía el respaldo de otros sectores, pero perdió en el Pleno. Justamente la votación para enjuiciar a Ortiz, que implicaba postergar el proceso contra Celi, mientras los ecuatorianos miran el reloj esperando que se resuelva la grave crisis ética y moral de la Contraloría, fragmentó algunas bancadas. En la escenografía del poder legislativo, los bloques dejaron ver sus entresijos. Sin que les importe coincidir con UNES de Izquierda Democrática y se abstuvo Dalton Zipango del Partido Social Cristiano PSC, Sociedad DAP, Natalia Viteri de Creo, Diego Ordóñez y Fernando Villavicencio de Concentración entre los más visibles. La decepción por postergar el proceso a Celi dejó también interrogantes y dudas, y como en la era de la virtualidad la política está también en las redes y los legisladores no necesitan sesionar para expresarse, siguieron opinando. La asambleísta Soledad Diab, que integra la Comisión de Fiscalización, se hizo dos preguntas en Twitter. 1. ¿Debemos esperar más tiempo para que la Asamblea enjuicie a Celi? Y 2. ¿Le están protegiendo? La segunda pregunta es muy delicada porque sus propios coidearios, al igual que los asambleístas de Creo, Leide, Pachacutic y otros, votaron por enjuiciar primero a Ortiz. El fin de semana, Fernando Villavicencio, quien preside la Comisión de Fiscalización, reveló también en Twitter que existió un acuerdo de varias bancadas para priorizar el juicio a Celi, para que, sin haber puesto conocimiento en el Pleno, el informe de la Comisión de Fiscalización, tras negar la moción de Remy Aliaga, quien propuso comenzar por Celi, se aprobó el juicio a Ortiz. Este tuit hace recordar que, sin pasar a mayores, la semana anterior en el Pleno se produjo una discrepancia entre Guadalupe Llori y Villavicencio por el tiempo y las formalidades inobservadas por la Secretaría de la Asamblea en el envío del informe a la comisión que él preside. En realidad, ¿qué gana y qué pierde la Asamblea enjuiciando y destituyendo al exministro Ortiz ahora o dentro de unas semanas o meses? La respuesta es nada, y eso abono a suspicacias hasta el fin de semana de lo ocurrido en lo impensable. El domingo por la noche, cuando el país hablaba de fútbol, el PSC y la bancada de Acuerdo Nacional BAN, usando las redes sociales, pidieron a la presidenta Llori que convoque al Pleno de manera urgente para resolver el caso de Celi. ¿Qué les hizo cambiar de parecer a quienes votaron primero por enjuiciar a Ortiz y postergar el juicio del contralor en prisión? Difícil acertar porque los políticos suelen cambiar no solo de parecer, sino hasta de pelaje, cuando hay que mimetizarse con las circunstancias en el poder. Eso sí, algunos creen que la designación de Carlos Riofrío como subcontralor por parte de Pablo Celi les ubicó en la realidad de un funcionario gobernado desde la cárcel, aunque con la decisión de pedir a Llori que convoque el Pleno habría llegado del exterior. Cuando quiera que fuere, el fin de semana hubo algo más antes del cambio de parecer de PSC y del BAM, que lo integran Creo, ID, Pachacutic e Independientes. En un tuit, Fernando Villavicencio le dio al presidente Lasso que Ecuador ya no aguanta más y le pidió cumpla su promesa y llame a consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y para disminuir el número de asambleístas con una asamblea bicameral. En fin, el caso Celi tendrá un nuevo giro en la Asamblea Nacional, pero será muy difícil olvidar cómo la mayoría oficialista mostró su adulterio político a la hora de resolverlo, que parecería que iba a sabotear a sí misma. Finalmente lo enjuiciará, censurará y destituirá, y salvará los muebles. Por Talía Flores de Primicias. Caso Yunda, la jueza del escándalo.
José Hernández, 4 Pelagatos. Es dificilísimo aceptar los errores y pedir disculpas, luego procurar aprender de ellos y no repetirlos. Lo sabré yo que me equivoco tanto. A la jueza María Belén Domínguez hay que agradecer su sinceridad. El 6 de junio escribió estas líneas como parte de un trino en su cuenta de Twitter que resultaron premonitorias. En efecto, ella se equivoca y mucho. Hoy, por ejemplo, esta jueza de la violencia contra la niñez y la familia dio pruebas fehacientes de no entender en absoluto cómo funciona el marco constitucional que regula la democracia. Y como no entiende, ojalá sea esa la razón, aceptó parcialmente la acción de protección interpuesta por el alcalde Jorge Yunda tras su remoción por parte del Consejo Metropolitano de Quito. Un escándalo. El argumento de la jueza incrementó su fama de forma exponencial. Según ella, la comisión de mesa que hizo el informe que facultó al Consejo a remover al alcalde vulneró el derecho a la defensa de la garantía de imparcialidad. ¿Por qué? Porque esos 4 concejales luego votaron en el pleno del Consejo. Aquí no solo la jueza se equivoca, es vergonzoso que no sepa cómo funciona el control político en la Asamblea Nacional o en los consejos municipales. Este caso sube ahora a la Corte Provincial. Por fortuna, porque, de lo contrario, se crearía un grave precedente que permitiría que alcaldes como Yunda se consideraran absolutamente impunes y librados de control por parte del Consejo Metropolitano. La ola de críticas arreció cuando en Twitter se publicó un trino que la jueza publicó el 3 de junio que dice: «Es una distorsión de la democracia que 15 personas puedan cambiar algo que fue decidido por el pueblo en las urnas». Ella no dice que esas 5 personas, o esas 15 personas correctamente, son concejales. El 3 de junio, es decir, 6 días antes de recibir el caso. Casualidad que muchos no creen y les ha llevado a afirmar en redes sociales y entre otras cosas que la jueza prevaricó al asumir un caso en el que ella ya había dado su opinión que, curiosamente, coincidía con la que promocionaron Yunda y sus abogados. La jueza, trepada por las circunstancias en una vitrina, no pensaba ver su opinión viralizada y sometida a conclusiones y comentarios que la convierten en sujeto de investigación. Al menos fue lo que pensó Jessica Jaramillo, una de las interpelantes de Yunda en el Consejo Metropolitano, al pedir al fiscal de Pichincha verificar en un acto urgente la legalidad del sorteo de esa causa de Yunda. La jueza debió pensar estar al abrigo de miradas indiscretas porque sus tweets estaban protegidos, razón por la cual solo tiene 628 seguidores a pesar de estar en Twitter desde 2010. Su reacción fue inmediata: cerrar su cuenta en Twitter. Lo hizo sin saber que en redes sociales siempre quedan huellas que pueden ser materializadas, como dicen los abogados. En definitiva, María Belén Domínguez es ahora una jueza investigada cuya respetabilidad quedó por los suelos y que viaja en redes con una estela de detractores. Mientras tanto, Jorge Yunda se expuso, con ese fallo, a incrementar su pasivo con la opinión. No gana tiempo porque el plazo en el Tribunal Contencioso Electoral sigue corriendo. El fallo es parcial y no detiene proceso alguno. En este litigio, además, todas las instituciones, incluyendo la Procuraduría Metropolitana, coincidieron jurídicamente en su contra. Bien mirado, este pedido de acción de protección es lo más parecido a un nuevo disparo que se pega al alcalde de Quito en la nuca. José Hernández, 4 Pelagatos. Exportadores de energía, por Alberto Dajic del Universo. Dentro de las múltiples ofertas e ilusiones vendidas en el pasado estaba la de que el Ecuador se transformaría en un exportador de energía. Para ello, la Revolución Ciudadana emocionó al Ecuador con la idea de constituir muchas centrales hidroeléctricas, las cuales generarán tal cantidad de electricidad que no solo seríamos autosuficientes en ese campo, sino que además podríamos vender energía al Perú y a Colombia. Hasta llegué a escuchar de posibles convenios con el Perú para
usar su sistema de transmisión pagando un peaje. Como era tan barata la energía en esas centrales ecuatorianas, vender electricidad al norte de Chile. Hoy, cuando ya los ecuatorianos hemos confirmado los grandes fiascos que hemos tenido para contemplar y sufrir, debemos prestar especial atención al tema eléctrico y a la gran necesidad urgente, en realidad, de que el gobierno del presidente Lasso redefina toda la relación del Ecuador con la China. Durante el periodo del engaño, se construyeron 8 centrales hidroeléctricas: Coca-Codo Sinclair, Sopladora, Mandariacu, Toachi Pilatón, Mina San Francisco, Descalciglagua, Quijos Mansar Dudas. El costo total de las 8 obras fue de 5.931 millones de dólares y la capacidad teórica de generación es de 2.829 megavatios. De esas 8 horas, lo más importante es Coca-Codo Sinclair, que tiene grandes daños en la represa en sí misma y en la central de generación. Se habla de miles de fisuras, mala calidad de materiales, pero eso no es todo, ya que tiene además riesgos relacionados a la erosión y, para muchos expertos ambientales, riesgos previsibles que no se tomaron en consideración cuando se hizo la represa, y más aún cuando se decidió aumentar en forma totalmente irresponsable la capacidad de generación por encima de lo que los estudios técnicos decían sobre el recurso hídrico disponible. Funcionan con normalidad solamente Sopladora y Mandariacu. Otras 5 están sin terminar, es decir, así como el Aromo, tenemos enterrados 1.500 millones de dólares en un relleno que no se está usando para nada, que serviría supuestamente para una faraónica refinería en sociedad con Venezuela en las 5 centrales hidroeléctricas que no funcionan. Tenemos los ecuatorianos enterrados 1.784 millones de dólares. En esas centrales crece el monte y nadie ha rendido cuentas a la sociedad ecuatoriana por semejante fiasco. Pero lo más grave está en Coca-Codo Sinclair, la cual, con alertas rojas por todos lados y que suministra hoy una importante cantidad de la energía eléctrica que consume el Ecuador. La vergüenza de esa obra no puede pasar desapercibida y fuerza al Ecuador al buscar la redefinición de la relación con la China. Hay que recomendar no solamente que esas obras han sido cuestionadas por sobreprecio, sino que también, como en el caso de Coca-Codo Sinclair, hay un claro sobredimensionamiento. No existe el caudal hídrico ni antes ni después del desplazamiento de la cascada San Francisco para poder generar la energía que la potencia instalada podría producir. Sencillamente no hay el agua suficiente, y no solo eso, sino es que es posible que se sobredimensione, haya agravado un substanciamiento de los riesgos ecológicos. No es dable que nadie sea responsable de esto. No es posible que no se pueda llamar al gobierno chino a sentarse y renegociar y que responda por estas centrales hidroeléctricas, más aún cuando sabemos que la China nos prestó dinero contra nuestro petróleo, que ese petróleo se vende por debajo de lo que se podría obtener en forma neta, dados cargos de transporte y otras maniobras más. Si vemos las tasas a las cuales nos prestó la China el dinero, encontraremos que fueron muchísimo más altas que aquellas que habríamos podido conseguir con los organismos multilaterales a los cuales se denigró. Se expuso al Ecuador en los que marginó en cuanto a tener relaciones normales con el país. La gran mentira de ser exportadores de energía y de la gran revolución eléctrica está clara, pero sin llorar sobre la leche derramada. Hacia adelante no podemos seguir sin tomar acciones y buscar lo antes posible que la China se siente en la mesa con el Ecuador para buscar una relación justa y que dicho país solucione los problemas pendientes que tenemos en 6 de las 8 centrales construidas en la farsa de la revolución de la electricidad del Ecuador. Por Alberto Dajic, El Universo. ISPOL, la podredumbre de la bolsa de Guayaquil. Martín Payares, 4 pelagatos. Centenares de correos electrónicos hallados durante una auditoría forense dieron pie al allanamiento de casas que la Fiscalía hizo a inicios de la semana y a la detención preventiva de 7 altos ejecutivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Decebale, esa firma custodia de los papeles que se transan en bolsa y cuyo principal accionista es precisamente la Bolsa de Valores de esa ciudad. Todo esto dentro del escándalo por la estafa de casi 900 millones de dólares de los fondos de pensiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Los correos confirmaron algo que se sabía y que la exministra de Gobierno, María Paula Romo, había denunciado, pero que,
luego de su salida del cargo, había quedado en el limbo. Que los ejecutivos de la Bolsa de Valores y de DC Vale estuvieron coludidos porque o eran familiares o trabajaban simultáneamente en ambos sitios en una operación de falsificación de papeles de valores que fueron parte de la estafa a los fondos de pensiones de la Policía Nacional. En la auditoría hecha por Ernst & Young se observa que la Bolsa de Valores y DC Vale tenían los mismos ejecutivos, lo que sostiene es un conflicto de intereses injustificable. Los correos hallados muestran que gran parte del esquema que sirvió para estafar a la ISPOL fue hecho en coordinación entre los ejecutivos de la Bolsa de Valores de Deceval, algunas casas de valores y Jorge Cherres. Él es el principal involucrado en la estafa por haber sido el principal gestor de las inversiones de la ISPOL en papeles inexistentes. Asimismo, se evidenció que los funcionarios de los organismos de control, como la Superintendencia de Compañías, estaban al tanto del tema y prefirieron mirar para otro lado. De la lectura del informe se entiende que la Bolsa de Valores despidió al administrador de Decevale, Luis Álvarez Villamar, apenas aparecieron los escándalos sobre la estafa a la ISPOL y trataron de convertirlo en el chivo expiatorio del caso. Lo despidieron con una excelente liquidación con la condición de ir a Estados Unidos y cargar sobre sus espaldas el San Benito de la estafa. La auditoría dice que si bien se despidió a Álvarez, este siguió con acceso a sus correos institucionales y a las plataformas tecnológicas de la empresa, lo que le permitía intervenir en transacciones y consultas. Observamos, dice Ernst & Young, que muchas de las comunicaciones vía correo electrónico corporativo de Decevale realizadas entre Oliana Rumbea Tomás, Gonzalo Navarro Macías y Luis Álvarez Villamar con Jorge Cherres Miño, incluso desde periodos anteriores al año 2010, denotan una relación o relaciones muy cercanas. Una de las comunicaciones del 8 de julio de 2015 muestra que Cherres hacía consultas legales a Javier Neira Salazar de la Casa de Valores Citadel sobre las inversiones de la ISPOL que luego eran compartidas con los ejecutivos de la Bolsa de Valores y Decevale. Es más, la auditoría halló comunicaciones en que se evidencia que Cherres daba disposiciones sobre cómo debía hacer Decevale movimientos en efectivo con los fondos de la ISPOL. También hallaron correos entre Álvarez Villamar y Carlos Murillo Cabrera, ex intendente de Mercado de Valores, que indicarían que las autoridades de control también estaban al tanto de las estafas. Se hallaron comunicaciones entre estos ejecutivos y miembros de la ISPOL con los que aparentemente hubo acuerdos corruptos para hacer las inversiones. Los investigados fueron Rodolfo Kronfle Akel, quien fue presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Decevale durante muchísimos años, hasta octubre de 2020, cuando renunció. Javier Neira Salazar, gerente de la Casa de Valores Citadel, que fue la que mayor cantidad de dinero captó de los fondos de pensión por medio de su Casa de Valores Citadel, un total de $327 millones en diciembre del 2005. Oriana Alexandra Rumbea, casada con Neira, fue gerente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, así como gerente administrativa de Decevale, es decir, los esposos Neira Rumbea, cuya mansión aparece en la foto de esta nota, también transaban entre sí. Carlos Alberto Carbo fue gerente general de Decevale hasta noviembre de 2020. Mini Beatriz Dugerti, funcionaria del área de compensación de Decevale. Sonia Bonilla Tapia, ex contadora de Decevale, y Marjorie Zamora Olivos, jefe nacional de custodia y ejercicio de derechos de Decevale. La auditoría forense dice que en la base de los correos electrónicos de Decevale se encontró que sus ejecutivos y los de la Bolsa de Valores de Guayaquil tuvieron conocimiento del tipo de transacciones que se trataban y que Decevale fue utilizado como vehículo para mostrar al inversor que era custodio de esas inversiones y mantuvieron interacción permanente con los ejecutivos de Core Investment Group, que es una de las empresas de Cherres. Esto quiere decir
que los papeles de las inversiones de Ispol eran falsificados y que Deceval no tenía nada que garantice las inversiones de la seguridad de la policía. Ernst & Young sostiene que detectaron en septiembre de 2020 una correspondencia entre los ejecutivos de Decebale, entre Ricardo Gallegos, Oriana Rumbea Tomás y Luis Álvarez Villamar, en los que se evidencia que ellos prepararon una ayuda memoria para Cherres con preguntas y respuestas sobre Decebale. Al final de su informe dice que ha identificado conductas no éticas por conflicto de interés entre ejecutivos que son parientes o casados entre sí. Por ejemplo, que Oriana Rumbea, siendo esposa de Javier Neira Salazar, dueño de la casa de valores Citadel, fue ejecutiva de Decebale y de la Bolsa de Valores. También encontraron que hay una comunicación en la que Cherres pide a Neira Salazar una opinión legal sobre un tema que pone en evidencia que estaban al tanto de las irregularidades cometidas entre la Bolsa de Valores, Decebale y las empresas de Cherres. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.